¿Para dónde es que vamos? No, ¿cómo así, Oscar? Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Escapistas. Mi nombre es Sebastián Y yo soy Oscar. y como ya han visto anteriormente estamos hablando acerca de todas las experiencias de viaje que hemos tenido, tanto colombianos como argentinos, y es más, el primer invitado acá fue una australiana. Entonces, pues es muy interesante. Nosotros hemos acumulado un par de temas del cual quisiéramos conversarles el día de hoy, y el elegido es el primer día en Australia. Así es. Entonces, para el día de hoy queremos coger esas experiencias de esos primeros pasos, de esos primeros días en Australia, no solo nuestros, sino también de experiencias que nos han contado y que ustedes sepan de ello. Exacto. Entonces, como por ejemplo, si ya anteriormente hablamos de el viaje que tuvimos desde Colombia hasta Australia, pues vamos a hablar acerca de las primeras impresiones que tuvimos al haber llegado a Australia, ¿no? Entonces, apenas nos bajamos del avión. Y es que yo quería tocar ese tema porque hablando con Oscar nos dimos cuenta que hay muchas maneras en las que ustedes pueden tener un primer contacto con Australia. ¿Sí? No me refiero al aeropuerto. Como por ejemplo, cuando yo llegué a Australia, lo primero que hice fue pagar a una empresa de buses que se llama Skybus, y que son como unos buses de 2 pisos en donde tú metes tu equipaje, y lo que ellos hacen es que pues como cualquier bus, ¿no? Te toman desde el aeropuerto hasta una estación principal que está en la City, que es como el centro de Melbourne, que se llama Southern Cross, y allá es como o sea, un conglomerado como de muchos medios de transporte, ¿no? Entonces está los trenes, están los buses, están los Skybus, porque hay buses distintos, y justo al frente también están como las estaciones de tram y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que lo que queríamos que supieran también, o sea, porque hay que hacer todo este proceso, es porque el aeropuerto queda a más o menos una media Sí, hora qué lejitos. del centro de la City. Entonces, eso es como lo primero que deberían pensar cuando van a llegar a Australia. Es como, ¿cómo me voy a desplazar desde el aeropuerto hasta la ciudad o hasta hacia donde vaya a vivir? Que igual generalmente es a una distancia considerable del aeropuerto. Sí, porque es que, bueno, hay personas que llegan a Australia y vienen con la agencia, por ejemplo, ¿sí? Yo tenía mi agencia estudiantil, pero hasta donde yo me entero, ellos no tenían, Ellos no saben que yo estoy ellos aquí. no saben que yo ya llegué. Sí, ellos piensan que yo sigo allá en Colombia esperando a que se acabe la pandemia. Pero, digamos, ellos no me ofrecieron transporte, entonces lo que yo hice fue pagar este Skybus, ¿no? Y desde el aeropuerto pues llegué a la estación de la City, y allá ya con la persona con la que yo había conversado desde Colombia me recogió. Más adelante les explico más o menos cómo fue, ¿no? Sí, y es que igual, por ejemplo, eh, otra de las formas que las personas o de los medios que las personas usan para llegar a ese destino son o sea, como esos grupos de Facebook que hay en donde la gente ofrece estos servicios de desplazamiento hacia, no sé, generalmente es hasta la ciudad, Sí. pero pues hay personas que planean vivir en otros suburbios y en otros lugares de Melbourne. Porque es que, o sea, la City es como el centro de todo. O sea, pues obviamente la City es el centro de todo, ¿no? Pero más que cualquier otro lugar, en la City es en donde se genera Sí, todo sí, esto se de... reúne como todo este comercio. Pero no solo comercio, sino vivienda. A diferencia, digamos, Ok, del sí, centro de sí. Bogotá, ¿sí? Que allá uno dice como, bueno, allá es como un sitio histórico al que uno va y mira, o hay sitios, hay universidades y demás. Pero pues uno no suele ir a buscar vivienda ya, ¿verdad? Sí, 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 no es tan común. Exacto. En cambio aquí en la City, pues es la zona donde más hay edificios y donde más hay apartamentos. Y digamos que es la zona preferida de los estudiantes, ¿sí? O de los turistas. Porque digamos que el tema del transporte de afuera desde los suburbios hacia el centro o hacia la city es pues un poco complicado y pues obviamente toma más tiempo llegar generalmente al colegio o no sé, a donde vayan a estudiar o a donde vayan no sé, sí, a estudiar generalmente es lo que sucede. Sí, o sea, porque se van a dar cuenta, digamos, los medios de transporte
en Australia son muy variados, pero dependiendo del lugar en el que ustedes se encuentren, se van a volver un complique. Pero, o sea, un complique fuerte, porque digamos, como Australia también es tan grande, sí, hay lugares en los que toca caminar nomás para llegar a la estación de bus, ¿sí? Y hay lugares que son, al igual que en otras ciudades, hay lugares que son como llenos de fábricas, ¿sí? Y empresas gigantes en los que pues esas zonas son un poquito más como retiradas y toca como que llegar y mirar la estación de bus, que es lo que generalmente está más cerca, y de ahí llegar a la estación de tren y después de la estación de tren dirigirse a la City, que es en donde la mayoría de Sí, personas están es lo que viviendo. me sucedía a mí. Digamos, yo vivía como unos 25 minutos, media hora de la City en carro o en moto, Sí, pero si tenía que tomar transporte público, tenía que contar con el tiempo de que debía coger un bus hasta la estación de tren, esperar a que el tren pasara y luego llegar hasta la estación, pues como hasta la estación central en la City. Pero entonces ese recorrido en horas de la mañana pues tardaba mucho primero porque era hora pico y a pesar de que era tren, pues también tarda uno porque mientras que espera el bus y hasta que, no sé, llega uno, o sea, toma el tren y llega hasta ese punto, pasa bastante tiempo. Yo me demoraba más o menos unos 45 minutos, casi una hora en la mañana. es Y eso es bastante, sí, claro. sí. ¿Y si alguna vez se le fue el tren? ¿O se equivocó de zona? Ese es el tema, que digamos, yo salía justo enfrente de donde iba a vivir, de la casa a la que iba a vivir, Sí. pasaba el bus, pero entonces había una estación, o sea, en el otro sentido de la vía que se llamaba igual. Entonces, menos mal, las personas con las que yo llegué a vivir, ellos Ya sabía. estudiaban en el mismo edificio que yo estudiaba y ellos ya llevaban como 1 o 2 meses antes. Entonces me ayudaron, pero digamos que eso es bastante complicado porque uno no sabe como, bueno, las aplicaciones o algo le dicen a uno, tiene que esperar el bus tal en esta estación, pero entonces la estación de enfrente se llama igual. Sí. Entonces uno tiene que como que en realidad parar y como que revisar en qué sentido va el bus y pues hacia dónde queda la estación y así mismo pues pararse a esperar el bus. Sí, ya cuando se den cuenta que en realidad no tienen ni idea de lo que están haciendo, pregunten. Sí, y otra ¿Cómo yo? cosa. Yo, ok. Sí, me perdí. Ok, listo. No, total, o sea, preguntar siempre es importante. Y otra cosa es, siempre aquí todo se maneja como, igual que, o sea, como el Transmilenio en Colombia, que todo es con una tarjeta especial para el servicio público, ¿no? Sí. Que No, no hay. Acá no, no hay. no hay cebollero. Sí, sí, preciso. Bueno, pero, o sea, para retomar, van a darse cuenta que el transporte en Australia es bastante importante desde que se bajan del avión, ¿sí? Hasta en su día a día. Entonces, como dijimos anteriormente, ustedes llegan a Australia, mi caso fue, me recogió Skybus, ¿verdad? ¿El tuyo qué? Yo sí había hablado, como iba a llegar a vivir con una chica que yo conocía desde antes, Ah, ok. ella pues me prestó el servicio de llevarme hasta la casa, como porque ella vivía ahí también, entonces que Ah, pero ella digamos no que era de fue la más agencia. sencillo. No, ella no era de la agencia, Ok. ella era simplemente una persona que yo había conocido hace muchos años en Colombia y ella ya llevaba un tiempo acá, como unos 2 años. Claro. Entonces, sí, ella pues digamos que ya tenía un lease, preciso tenían una habitación libre, entonces fue más sencillo. Pero, o sea, a pesar de eso, pues ella, digamos, nos recogió, llevó a la casa y ya, pues, ya. Suerte, chino. Listo. No, O sea pues que- nos dio un pequeño tour, pero ya después, pues ya cuando uno empieza a ir al colegio y eso, pues ya, pues que Sí. le vaya bien. Y digamos que cuando ustedes estaban en Colombia, antes de, o sea, ustedes ya sabían que ella estaba acá en Australia, o ustedes comenzaron a mirar por otras opciones hasta que se dieron cuenta que ella estaba acá y les podía colaborar. No, alguien me dijo a mí, pues, o sea, por la persona que yo la conocía a ella, me dijo, ella está en Australia, está en Melbourne, si ustedes quieren ir y eso, pues hablen con ella. Sí, Ella puede ser, y preciso tenía un. Pero entonces, lo que pasó es que o sea, hicimos todo este proceso de la habitación y eso, pero yo todavía no estaba seguro si me iban a dar la visa. Ah, ¿en serio? Sí, porque es que nosotros aplicamos al tiempo a la visa, ¿sí? Ok. Y a ella se la dieron primero que a mí.
Entonces fue muy extraño porque aplicamos al tiempo los mismos papeles, digamos que nuestras, pues o sea, como que habíamos... No fue una sí, visa el conjunta. estilo, sí, no era una visa conjunta y además que, digamos que las condiciones en las que nos estábamos presentando eran muy parecidas, ¿sí? Ok. Entonces fue bastante extraño que no hubiese respuesta a mi visa. Entonces, resulta que había un problema por parte de la agencia. La agencia no había subido un papel Ah, mira tú. Entonces, hasta que ellos no subieron ese papel, o sea, si no subían ese papel en el momento en el que lo pudieron subir, me hubiese negado la visa. O sea, no hubiese podido viajar a Australia. ¿Y sabes qué papel era? Si era el COE. Era el COE. El Preciso. COE es un registro, Lo más sí, es importante. un registro que demuestra acá que uno ya, digamos, tiene apartado un cupo en el colegio. Sí. Ya, Entonces es que como la base la admisión. para una, sí, para una visa estudiantil, pues es la base, porque pues es el cupo de que usted sí va a ir a estudiar allá. Entonces, pues si no tiene eso, pues no tiene ninguna, o sea, Es que es la prueba. sí, en migración no tiene ninguna garantía de que usted va a estudiar porque no tiene ningún documento Sí, que diga eso. porque aquí está, cuando ustedes cuando se presentan al consulado, digamos, tanto la visa americana, pues en el caso de turismo, o la visa australiana, que en el caso de estudio, es que ustedes tienen que decirle al cónsul que ustedes básicamente van a llegar en tal fecha, van a hacer esto, y después se van a devolver en tal fecha, porque en ese punto termina su visa, Sí, ¿sí? y obviamente unos papeles que sustenten eso, es como Eso es eso. lo importante, que ustedes tienen que sustentar esa información. Entonces ustedes, para demostrar que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, van a devolverse, pues hay cosas que los tienen que atar a Colombia, ya sea al trabajo, ya sea un tema de estudio, ya sea un tema de necesidad, ¿sí? Em, que los aten a Colombia y que sea un motivo suficiente y válido de peso para que ustedes no se queden en Estados Unidos. En el caso de Australia es, si usted le está diciendo al cónsul voy a ir a estudiar, ¿dónde está la admisión? O sea, ¿dónde Sí, sí, está sí. el... ¿Dónde está el documento que garantiza que usted sí va a ir a estudiar? Sí, no les faltó nada, no, no se No, les olvidó no, nada. casi no se les olvidó nada. Ah, bueno, menos mal. Entonces, bueno, ya, o sea, digamos, 2 semanas antes de que empezara el colegio, o 3 semanas antes de que empezara el colegio, me dieron la visa, o sea, fue prácticamente encima. Yo compré tiquetes ya... Ah, yo compré tiquetes sin tener visa. Bueno. Y comprar tiquetes sí es un peso feo, porque Claro, porque primero porque es un pues plata. sí, o sea, un tiquete acá no es tan barato. Y segundo, porque obviamente no era seguro de que yo iba a viajar. Todavía ni siquiera tenía visa. Entonces, Sí, pues exacto. era solo como, bueno, ya la agencia va a subir este documento, entonces espero que me den la visa, pero todavía no era seguro, o sea, yo no sabía si me la iban a dar o no, o de pronto por el tiempo que había sucedido sin que subiera ese documento, me la iban a negar. Sí, es que hay tantas cosas inciertas cuando uno está metido en ese proceso, porque si bien hay gente que lo hace solo, hay gente que pues se va con las agencias o que se van con agentes migratorios directamente, porque yo valoro mucho eso. Hay gente, hay un amigo, por ejemplo, que está en Colombia, hace poquito estábamos hablando, y me dijo que él se quería venir con la novia, ¿sí? Y yo le pregunté, listo, ¿y con qué agencia se va a venir? Y dijo, no, no, Tan cosita. bonito. No, pero me dijo, no, 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 yo lo estoy haciendo solo, yo, solo. Sí, 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 eso ya nos estamos como asesorando un poquito, pero lo estamos haciendo solo. Qué valor, porque, diga, de nuevo, hay muchas cosas que hizo la agencia de las que yo no tuve que ver en absoluto y que cuando llegué acá simplemente, digamos, las completé. Como por ejemplo la creación de la cuenta bancaria, ¿sí? Digamos, ellos colaboran un poquito, pero pues uno tiene que seguir la Sí, sí, creación sí, de del acuerdo. número de registro, ¿sí? Para el tema laboral. Ellos ayudan un poco, pero uno tiene que seguir, ¿sí? Sí, y se me hace que eso es bastante importante porque cuando toman esa decisión de voy a sacar mi visa por mi lado, tienen que tener en cuenta que hay una serie de como de variables dentro de ese proceso. No es, o sea, la visa para presentarse a una visa americana, ya la mayoría de personas conocen el proceso, digamos que es un proceso más genérico en Latinoamérica. Pero para Australia las cosas son un poco distintas porque, como dijimos, tienen que tener un documento que sustente que ustedes van a ser
no sé, X o Y cosa aquí en Australia. No es como, no, yo voy a ir a los parques. Voy a ir a visitarlos por un año. Y ya. Sí, sino es ese documento que sustente eso, Hay su muchas estadía. cosas, que vienen implícitas en el proceso, también llamada la misma preparación, ¿no? Entonces, cuando yo estaba haciendo el proceso de la visa, mi preparación no viene a ser solo el ahorro o los documentos que tengo que presentar o el perfil que tengo que tener para que me acepten la visa, sino también pensar a futuro qué es lo que uno va a hacer, porque los temas que más preocupan acá es el tema del trabajo, ¿verdad? Cuando yo estaba haciendo la presentación con la agencia estudiantil, perdón, cuando estaba haciendo el proceso con la agencia estudiantil, me explicaban que el perfil, me decían, el perfil tuyo es muy bueno, porque ¿Cuántos años tienes? 50 años, perfecto. No importa la edad que Esos les son los den. nuevos 25, Sí. ¿cómo así? Tu perfil siempre va a ser el mejor. Ya cuando uno comienza a tema, Pero, o sea, pero a vista general. igual, Sí. Australia sí, digamos que ofrece más oportunidades. Tampoco es a ese nivel, pero sí, las Sí, no. oportunidades No, digamos varían. que cuando uno pregunta muy genéricamente, quiero ir a Australia a aprender inglés, ¿sí? A una academia de inglés por X tiempo, tu perfil es perfecto, el que sea. Cuando tú preguntas, quiero ir a Australia para hacer X proceso migratorio o para estudiar esto o para estudiar esto otro, ya tu perfil es mucho más importante, ¿sí? Sí, La edad que y es tengas. como más cerrado, empieza a ser más Sí, complicado, porque digamos que el tema del inglés es mucho más general, ¿no? Y porque digamos que ciudades como Sydney, como Brisbane, como Melbourne, en Australia, están sí, lo mismo que en como... Colombia. No, Digo, ¿no? digo que están como diseñadas o están ya acostumbradas a que haya tanto estudiante de inglés, porque la mayoría vienen a estudiar inglés inicialmente y bueno, ya después toman otros caminos, pero inicialmente vienen como con el mismo objetivo. Sí, y ya cuando uno comienza a dar un perfil un poquito más específico es cuando, a ver, o sea, usted quiere la residencia, pero usted ya está casado con una colombiana y tiene 40 años y quiere vivir en Melbourne. Es como, está difícil. ¿Y Sí, sabe sí, sí, inglés? ¿No sí, sabe sí. inglés? Ah, bueno, está más Sí, difícil es aún. bastante complicadito. Tengan eso en cuenta. Digamos que esa es una de las cosas que yo aprendí cuando llegué acá y es que hay una gran diferencia entre la propuesta que te hace una agencia a nivel personal, ¿listo? La propuesta que te hace una agencia de escoge lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, ¿sí? Pero después Porque tú eres un está, campeón. porque, porque tú puedes con todo, ¿me entendiste? Y firma acá, son $5,000. No, Pero entonces está la pregunta de, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Sí? Estudiar en Australia, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y después está, es muy distinto lo que estas son las opciones. sí, porque es que tiene Sí. otra cosa. Digamos, uno tiene... A mí me encantan los negocios, por ejemplo, ¿verdad? Fijémonos en esto. A mí me gustan los negocios, pero a mí también me encantaría quedarme a vivir en Australia. Y yo desde que llegué, desde antes de llegar a Australia, yo tenía muy claro que me quería quedar acá, ¿verdad? Pero sin embargo, pues yo soy fiel a la idea de que me gustan los negocios. Entonces llego a la agencia y les digo, Me ¿quieren que gustan les, los negocios. ¿quieren que les diga lo que me gusta? X. ¿Listo? Entonces ellos me dicen, tu perfil va para que vayas a un certificado de business, ¿sí? O advanced business, o business diploma. Y yo, listo. Pero aparte también me quiero quedar en Australia. No, pero es que lo que tú quieres son los negocios y tú haces algo que no quieres, entonces después te vas a aburrir y ¿qué tiene más peso? Es que ese es el tema ahí y es que ahí es una decisión muy difícil y creo que es una decisión muy personal. A pesar de que el agente intenta como ayudarle, la decisión es muy personal porque ese es el tema, quiero un curso barato. Sí, Quiero, empezando por ahí. quiero un curso barato y quiero que sea así, así, así. Pero también me quiero quedar en Australia. Entonces, o sea, tampoco es que sea solo por parte de la agencia, sino también muchas veces la gente
tiene como una idea de que obtener una residencia es algo completamente diferente y en realidad ya hay unos caminos diseñados, a pesar de que hay historias que son diferentes y eso, o sea, digamos que los agentes se acostumbran a hacer ciertos caminos. A pesar de que hay otras formas de adquirir la visa, ellos ya como conocen esos caminos, son lo que aconsejan. Pero Entonces para mí uno es eso. no sabe si es... Obviamente hay como cierta culpa de la gente, pero también hay cierta culpa del estudiante o de la persona que ha como cierta... Digamos que pecan porque no saben, como por esa ignorancia de que no saben cómo es ese proceso de visa, Sí. entonces solo llegan como con lo que quieren y el agente que solo como que conoce esos caminos, a pesar de que hay varios, ellos siempre se dejan como se guían por lo que ya conocen, por lo que es que X persona que yo le hice el proceso le dieron la residencia y esto fue lo que hizo. Bueno, Eso muy es lo que importante. toca hacer. Eso es muy importante. Sí, eso. Los ejemplos son un arma de doble filo. Porque, bueno, Sí, o sea, porque cada camino es diferente y cada forma de obtener la visa también, o sea... yo tengo un punto de vista un poco distinto. Yo quizás soy un poquito más en contra, soy un poco más en contra, eh, sin darles la culpa a las agencias estudiantiles, ¿sí? Lo que yo pienso es que de la misma manera en como las agencias ya tienen marcados ciertos caminos como tendencia, ¿sí? El hecho de, ¿quieres ir a Australia? Curso barato, inglés, ¿sí? Curso barato, un quemavisas, un negocio, curso de negocios de 6 meses, un año, ¿sí? Fácil. ¿Qué pasa? Que cuando ya uno pone en contraposición lo que uno quiere y lo que uno le gusta, es cuando se genera ese choque, ¿sí? El hecho de decir, me quiero quedar en Australia y me gustan los negocios baratos, ¿sí? No, qué estúpido. Me gustan el curso de negocios, pero que sea un curso barato. Entonces ahí ya tengo dos ideas en contraposición. Y como la agencia ya tiene una tendencia, un camino definido, pues te dicen, bueno, para mí deberías irte con lo que a ti te gusta, porque si no te vas a aburrir. Y es decir, y ahí viene el razonamiento de uno, el decir, poner en una balanza y ver qué tiene más peso. Lo que uno va a estar aguantando por un año, por ejemplo, o 2 años, que va a ser estudiar lo que a uno no le gusta, ¿sí? Posiblemente, Sí. en contraposición a lo que uno va a lograr al momento en que termine esos 2 años de estudio, ¿sí? Ajá, Entonces voy a sí. estar estudiando, sí, listo. ¿Qué tiene más peso? ¿Cuál es la meta de uno, sí? ¿Quiero estudiar en negocios y no me quiero quedar en Australia? O quizás puedo estudiar esto y ya sé que mi proceso tiene que comenzar estudiando esto, viviendo en este lugar, haciendo estas cosas y me como 2, 3 años o bueno, hasta 4 años de mierda y cuando ya termino eso, llego al punto en el que quería llegar desde un inicio, sin perder el foco, ¿verdad? Lo que yo pienso es que cuando uno llega a la agencia y pone esas dos ideas y se nota que hay un choque ahí, Sí, esa contraposición genera... lo que las agencias prefieren hacer es, bueno, te voy a recomendar, te voy a poner las dos opciones, pero me voy a ir más hacia lo fácil, hacia qué te queda más hacia fácil. lo que yo conozco. Claro, porque igualmente eso no solo lo que conozcan, sino que también generan más clientes. O sea, a uno que le llama más la atención escuchar, uy, ¿quieres esto? No, sí, sí, va a estar difícil. Sí, te va a tocar pagar esta cantidad de plata, gastar esta cantidad de años, hacer esta cantidad de cosas que no te van a gustar. Y que no te aseguran al 100% que te den la residencia. Exacto. O pues haces un diploma de negocios y en un año hablamos para extender tu visa. ¿Te parece? ¿Bien? ¿Estamos? Go. Go, go, go. Perfecto. No, pero Ahí es lo que yo digo. Ese es un punto de vista un poquito más errático y más como más controversial quizás. No vamos a nombrar agencias en específico ni nada. Tampoco quiero que las agencias se sientan atacadas. Es un punto de vista personal. no, pero digamos que está bien porque tiene un argumento y porque, digamos, nosotros que ya llevamos un tiempo acá, pues uno aprende cómo son ciertas cosas en cuanto a... Sí, es como llegar a un trabajo sí. nuevo y ver que todo el mundo es un amor y después del mes, ¿por qué no me saludan? ¿Qué hice? Bueno, la ¿Existí? comparación está un poco...
Pero bueno, sí. Bueno, continuando con el tema. Ahora sí, estamos hablando de ese primer... de Bueno, esos sí. primeros... Entonces ahí es cuando uno está con la agencia, ¿verdad? Antes, digamos, los primeros momentos en Australia comienzan, por mal que suene, bueno, por chistoso que suene, antes de llegar a Australia, ¿sí? Sí, Desde ese no, momento es de verdad, preparación, es verdad. ¿verdad? Y además que uno debe ya buscar a dónde voy a llegar a vivir. Uno no va a llegar aquí, bueno, va a ver quién me Sí, renta una habitación. pero hay otra cosa, que es que aquí en Australia los trabajos más comunes, bueno, entre los más comunes vienen a ser de hospitality. Hospitality que viene a ser trabajar en cafés, trabajar en restaurantes, ¿sí? Sí. En donde pues uno tiene que, pues, mostrar su experiencia totalmente verídica ante los restaurantes o los cafés que lo quieren contratar a uno. Entonces, cuando yo estaba en Colombia, por ejemplo, sí, en mi caso, yo ya había hablado con la agencia me preguntó, ¿qué es lo que te gusta a ti? Yo, me encantan los negocios. Perfecto, vamos a hacer negocios, ¿sí? Me dijeron, bueno, pero ¿cuántos años tienes? Y yo, no, yo soy joven, tengo 19 años, ¿sí? Ah, ¿y tú hablas inglés? ¿Qué tipo de negocios te gustan? Entonces, ¿y hablas inglés? Y yo, sí, sí, tengo un nivel más Me avanzado defiendo. de Sí, inglés. del estándar. Entonces me decían, ok, entonces eres joven, tienes inglés, y después viene la parte mamerta de, uy, pero eres un súper, no, te ves súper vivo, avispado, no, tienes un perfil que me encanta, ta. Sí, muchas gracias, ta. Pero entonces vienen y, bueno, ¿y qué experiencia laboral tienes? Pero es que igual también uno tiene que contemplar ahí Es que negocio. es la venta. Sí, es O negocio. sea, es una venta. Sí. No, y no vean la cantidad de... Cuando yo quería hacer la primera extensión de visa acá en Australia, fui a un montón de agencias y como ya me sabía el script ay, pero tú tienes un super perfil magnífico, yo, australiano puro y duro. Yo, ay, ya sí, como quiera. Ya, chao. ¿Sí? Y me cansaba. Pues, no me gustaba, ya me sentía como Demasiado que... repetitivo. A veces es Sí, como lo que les digo, es un diálogo y ya todos los agentes son un iguales, script. entonces, Sí, uno, sí, sí. qué mamera. Pero entonces, estando en Australia me preguntan eso. Y viene la pregunta de, bueno, ¿y pero qué trabajos hay en Australia que yo pueda hacer? Porque hasta el momento, como les dije antes, yo solo había trabajado en un call center. Bueno, en 2 call centers, ¿sí? En los que aprendí inglés, manejé inglés, pero no deja de ser un call center. Yo no tengo más que una experiencia de servicio al Al cliente por cliente. teléfono y, y un poco de ventas, que ni siquiera, Madrazos por teléfono. sí, madrazos por teléfonos, conocimiento humano, Sí, sí. ¿sí? Pero entonces me decía, no, mira, Australia está lleno de hospitality. Y yo, listo, entonces, ¿qué es ¿Qué hago? hospitality? Porque yo no sabía ni qué era. No, ¿qué hago? ¿Y no Sí. que hablo inglés? Yo, no, pues tú sabes hacer cafés. Y yo, pues, ¿pero a qué te refieres? No, lo que pasa es que en Australia, y eso es verdad, aquí en Australia, La cultura del café es bastante fuerte. sí. Mucha gente consume café y hay muchos cafés. O sea, no es como una panadería, ejemplo Colombia, No, ¿sí? no, no, no. Que uno va ahí, un perico, ¿no? Sino que, bueno, perico en Colombia es como un tinto, es como un agua con café, ¿sí? Pero No, es como un no. espresso. Es como No, un no, no, espresso. no, no. Un perico es café con leche. Eso, uy, qué bueno. Sí, sí, Bueno, sí. sí, pero entonces, bueno, un espresso, ¿sí? Acá no, o sea, acá en Australia hay lugares literalmente solo De café, con la sí. máquina para el barista, en donde en la tabla sí tienes cappuccinos, lattes, flat whites, O sea, noisettes, aquí no está la macchiatos. señora que está con el café, Sí, uno con llega el así, carrito de uno... café, sino son unos mega locales Sí, solo dedicados a café. Y y... obviamente hay algo de postres para acompañar el café, pero Pero está enfocado en el café. y es una calidad muy buena, Sí, el ¿sí? café, el café de acá es rico. En Sí, donde sí, sí. o sea, en donde uno sepan dónde comprar el café es muy bueno. Ya que uno vaya a comprar un café en un 7-Eleven es cosa de cada quien. Pero por lo general esas tiendas de café son muy buenas, Sí, es sí, muy sí. rico. Sí. Entonces me Tienen. dijeron, como la cultura es así, deberías hacer un curso de barismo. Yo, un curso de barismo. O sea, así se llama el arte como de hacer café y todo Sí, esto. sí, sí. Dijeron, sí. Entonces puedes hacer un curso. Esos cursos no duran nada en caso de que ustedes estén interesados, de que les guste. Honestamente a mí no me sirvió. Más adelante se van a dar... Perdón, hay una mosca que me estaba volando acá.
Ya. ¿Verdad? El caso. Hay personas a las que no les gusta, hay personas a las que sí les gusta. Yo en ese momento no sabía nada acerca del barismo e investigué un curso que duraba más o menos unas 2 semanas y 2 semanas, que era como un curso de 3 módulos, algo así, y en donde hice 2 de esos módulos, o sea, un curso de 2 semanas y era, pues, no era tan costoso, pero para 2 semanas sí era un poco, sí, Sí, un poco sí, elevado. sí, Y sí. además que esos cursos son como así porque no todo el mundo o sea, Sí, porque es que en Latinoamérica no es común que una persona estudie tan, o sea, a ese nivel el café, como a sí. ese, Al obviamente menos sí no en se ve, Colombia. pero, pero no es tan común. O sea, las personas que se especializan en eso es porque de verdad les gusta. O sea, para que Colombia tenga el mejor café suave a nivel mundial, nosotros no estamos en una situación en donde, digamos, estas tiendas son, sí, o Sí, sea, en comparado cuanto a con barismo, Australia. no. Digamos que en cuanto a producción y a otras cosas, sí. Y digamos a esa cultura también, a la cultura de tomar café también. Solo que es a un nivel más de hogar. Sí, sí, preciso. Sí. Entonces yo estando ahí con la agencia les dije como, bueno, pues voy a hacer la investigación, me metí a hacer un curso, aprendí a hacer cafés, como les dije antes, yo no era una persona que tomaba tanto café, me gusta el tintico y así, pero yo no era una persona que decía, uy, hoy tengo ganas de un macchiato, sí, hoy tengo ganas de un mocha, no, nada, hoy quiero un Starbucks, no, no. ¿Sí me entiendes? Entonces yo aprendí todo ahí, me enamoré del café, vine acá. Y me ¿Creen que conseguí desenamoré. algún empleo? Y me desenamoré por Me- completo. y me puse a lavar platos en un café. Literal. Pero entonces es eso, esa preparación con las agencias. Digamos, eso me pareció un buen consejo. Hay personas que si llegan acá y apenas llegan, comienzan en un café, ¿sí? Por Sí. la misma recomendación de la agencia, que eso está muy bien. O sea, como les dije antes, Sí, hay es que consejos de cada consejos. historia es, y cada historia es diferente. Hay gente que aquí muchas veces, aquí no es como el trabajo de que tengo que hacer todo un proceso y eso, sino a veces estoy de buenas, me presento en un café o en un restaurante o algo, y ni siquiera es porque tenga el mejor inglés o algo, sino que simplemente les cae bien. O no sé, algún X o Y motivo, dicen, bueno, listo, le vamos a dar la oportunidad, hágale. Yo creo que la suerte juega mucho en temas laborales o temas también de, de hogar, ¿sí? Ah, sí, Donde uno sí, vive. porque la oferta de habitaciones, de casas, de, bueno, diferentes opciones para llegar a vivir también es muy amplia. Sí. Y eso también varía dependiendo de en dónde se quieren quedar. Por ejemplo, en la ciudad, como decíamos, es donde más edificios hay, entonces hay muchísimos apartamentos. Pero como es la ciudad, los precios también son más altos. Sí, porque están cerca de todos. O sea, en Colombia ustedes tienen la sensación de salir de la casa a la esquina, al menos en mi barrio, porque pues mi barrio no era residencial, No, normal. pero sí, un barrio Sí. común en Colombia. Y uno sabe en dónde está la tienda, ¿sí? Sí, sí, Y no sí. tiene que ser un almacén de cadena como un Éxito o un Carulla o no, una tienda de barrio, ¿verdad? Acá es Aquí todos distinto, son, sí, aquí ¿sí? todos son grandes superficies, grandes marcas y o sea, si uno quiere conseguir algo, tiene que ir a uno de esos supermercados grandes, no, Yo creo no, que, y no las consigue la tienda de barrio. y las tiendas de barrio, por lo general, son como tiendas con productos asiáticos, Asiáticos, sí. ¿verdad? Ujú. Entonces es eso, digamos que en la City, pese a que no hay tiendas, están los almacenes de cadena, pero están como muy bien distribuidos. Entonces Sí, están a uno, una distancia considerable porque es que en los suburbios está distribuido de tal manera que por no zonas. le que sí, y que obviamente dependiendo de donde usted viva en el suburbio le puede quedar muy cerca o le puede quedar muy lejos. Sí, preciso. Entonces es como, ese tema era complicado. Entonces digamos que el tema de la vivienda en la City, en el centro de Melbourne, suele ser lo más recomendable, ¿sí? Sí, para Quizás empezar, para sí. empezar, exacto. Porque ¿qué pasa? Hay algo que a nosotros nos gusta llamar los lis versátiles, ¿sí? En donde son apartamentos en donde estás tú Y otros y 20. otros No 20. mentira, no, pues Y no no es 20, y no es un pero hostal. no 20, pero sí
hay 2 habitaciones y hay más de 2 personas. Por ejemplo, el primer día que yo llegué, ya me bajé del Skybus, llegué a la estación de tren, allá me recibió, yo había hablado con una pareja de colombianos, ¿sí? Pues estando en Colombia, sí, ellos ya habían llegado acá como 3 meses antes, no los conocía de nada. Hasta donde yo tengo entendido, eran Eran colombianos. colombianos. No, eran como los familiares de un amigo de mi papá. Ah, ok, De un amigo de mi sí, papá, sí. sí. Em, Así fue el contacto. Así fue el contacto, sí. Pero yo no sabía nada de ellos. Hablé un par de veces con ellos para cuadrar lo de los tiempos de llegada y así. Y más que yo no compré el Skybus, ese tiquete. O sea, uno lo podía... Es más, por la misma ignorancia e inexperiencia, yo pensé que eso solo se podía comprar online. Y yo asustado de eso, entonces la muchacha me tuvo que ayudar con la compra online, me pasó el tiquete. Y yo cuando llegué al aeropuerto me bajé y lo primero que vi fue un puesto de Skybus que decía, compre su tiquete acá. Y yo decía, "Ay". Sí, pero pues es que a veces ese desconocimiento también. Todo ese paseo para darse uno cuenta que pues están ahí las cosas, Sí, ¿sí? sí, sí. No es tan difícil como uno las piensa. O a veces sí. Pero el caso es que ella me recogió y llegamos al apartamento. Aquí hay unos apartamentos que se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, el caso. Que es como es una empresa que tiene varios apartamentos en la City que son como con un logo rojo, ¿sí? Y es para estudiantes. Entonces esos apartamentos suelen ser de 1 o 2 pero de habitaciones. esos hay como varias, son como una Sí, varios. especie de agencias. Exacto, sí. Y sí, están diseñadas para ayudar a los estudiantes a conseguir un lugar donde vivir. Y Pero no ese son tan- lugar puede variar de condiciones. Y no son tan baratos. O sea, eso me di cuenta. Yo pensé que como eran para estudiantes internacionales, eran más baratos. Y muy rápido me decía la idea que todo lo que tenga que ver con estudiante internacional es más caro. Sí, 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 sí. Todo. No, y más que no es el contacto directo con el que tiene Liz, sino es el contacto con la agencia y esa agencia sí lo contacta con otra persona que entonces ellos también tienen que Preciso. recibir algo de dinero ahí. Entonces, pues como en todo lugar, uno tiene como una cantidad de cupos para esos lugares, ¿verdad? Sí, Entonces, un sí. apartamento, una habitación, no sé, un cupo de 2 personas, 3 personas, 2 habitaciones, 6 personas y así, ¿sí? ¿Qué pasa? Que pues ellos tenían el cupo, ellos tenían una habitación, cupo para 2 personas. Entonces llegamos y bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Es un paseo acá, lo mismo. Toca ser vivo. Entonces ellos ya, de bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, nos perdió una llave, necesitamos otra. Eran unas tarjeticas, entonces ya teníamos 3 tarjeticas para cada quien de la casa. Y yo llegué a vivir en la sala de ese apartamento. Era un apartamento aparta estudio. ¿Sí? Uno entraba, baño, cocina, comedor, habitación de Sebas. sala, habitación de Sebas. Sí, pero yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando deben decir, uy, ¿una sala? Ah, bueno, sí. Pero Era un lujo. no es... Era un lujazo. No, pero no es algo tan extraño cuando uno ya está acá. Uno escucha eso, no digo que lo escuche todo el tiempo, pero digamos que para esos primeros meses es algo muy Está normal, sí, y digamos, está estable, está en la City, que no tiene que desplazarse para llegar al colegio, No toca pagar tanto. sí. El transporte público es gratis porque hay una zona en la ciudad en la que el transporte público es gratis. Sí, y además es que muchas veces suele ser, esos precios son engañosos, ¿sí? Porque, bueno, paréntesis, no todo el mundo va a llegar a vivir así. Sí, yo llegué a la sala porque eso era lo que había, lo que se pero podía. lo que voy es que no es algo como tan ajeno y tan extraño de escuchar. Digamos Sí, que exacto. no es muy, muy común, pero tampoco es... Esa fue mi primera sala. Después hay otra. Entonces, no era tan extraño como Sí, como yo pensaba. Oscar, por ejemplo, llegó ya a una casa, ¿verdad? Una casa. Sí, sí, Porque sí. era un suburbio. Sí, Pero yo él no llegó vivía a la como City. a 35 minutos de la ciudad, entonces, pues digamos, era una habitación, Ujú. estaba bien, era una casa muy bonita y era un suburbio muy bonito, pero quedaba muy lejos de la ciudad, o sea, es un lugar que es para personas que tengan un medio de transporte ya definido, o sea, Sí. que tengan un carro, que tengan una moto o que les encante el tren. Pero les El bus, fascine. que les encante el bus. Sí, y un bus, qué rico. Pero pues, como pueden darse cuenta, al menos Oscar sí estaba alejado de la City, pero estaba muy bien posicionado
con respecto a medios de transporte. Digamos, tenía la estación del tren ahí. No, la del bus. La del ¿verdad? bus, La del sí. bus ahí. Sí, que los buses también suelen ser muy cumplidos. Pero hay Sí, tiempos de todo espera. eso, los tiempos acá son... Eso me encantaba. Eso, y tienen un La reloj puntualidad ahí. es Y muy uno buena. así. Faltando un minuto y uno volteaba y el bus ya venía Sí, en el ya, y ya semáforo. venía, o ya se le había pasado, porque ese es el tema. No es que pasen puntos, sino puede pasar 2 minutos antes o 2 minutos después. Sí. O... Eso me pareció genial. Me pasó varias ¿Sí? veces. Entonces, esos son los primeros avistamientos que uno experimenta al llegar a, digamos, a otro país. ¿Sí? Estamos hablando de Australia, Sí, pero sí, porque es el igual. país al que emigramos. Entonces, pues hablamos basados Sí, con en propiedad, nuestra porque es experiencia. lo que hemos vivido. Sí, pero por lo general, digamos, otras ciudades, temas tan específicos como medios de transporte, como temas de los LIS, Estadía, sí. sí, estadía, pues ya varían un poco, pero viene a ser lo mismo. La preparación, el ahorro, por ejemplo. El ahorro es algo muy importante, ¿sí? Porque ese ahorro viene a ser no solo para las cosas que uno va a gastar los primeros días, sino, volvemos al mismo tema de antes, desde antes de llegar a Australia, ese ahorro ya se está gastando. Sí, claro. Y es que tienen que contar con que no es que lleguen y ese mismo día van a conseguir un trabajo, sino puede que suceda, sí, puede que suceda, pero también No a puede que nosotros, obviamente. también puede que suceda que pase un tiempo antes de que puedan de que les den un trabajo o que Sí. puedan conseguir un trabajo. Sí, porque es que, preciso, uno ya comienza a gastar plata desde Colombia. Y entonces esa plata viene a ser, pues digan, los tiquetes. No, señor. No, los tiquetes ya son un platal ahí, ¿sí? Dependiendo por dónde pasen y con la anterioridad con la que hayan comprado sus tiquetes, eso viene siendo un platal. Ujú. Pero pues también hay temas de visado, de la agencia, de seguros médicos, de papeles, Traducción de papeles, traducción de... todo Por eso. ejemplo, ustedes tienen una licencia Y acá la tienen que traer traducida. y es una traducción oficial. Y esa traducción oficial tiene que ser por un traductor autorizado que tenga cierta Sí, como que esté certificación. certificado, sí. No me acuerdo cómo se llama. Nati. Nati. Ujú. Natalia, exacto. Sí, la Nati los hace. No, pero ese tema del ahorro, yo creo que también va ligado a esos primeros gasticos de los que estamos hablando. La tarjeta del transporte público Sí. o el primer mercado. Que muchas veces uno está en ese primer mercado, $1. Puedo ponerlo acá. Otro Parecía hasta dólar. barato, ¿no? Sí, sí, uno No, dice, pero $1 ¿un costó? dólar? ¿Un dólar una, no sé, leche de almendras? Uy, 90 nos llevemos centavos. 3. 90 centavos una lata de atún. Exacto. A mí, cuando yo vi eso, yo dije, ¿atún? Los Cogió eso. noodles. Sí. Sí, todo, o sea, uno dice es barato, pero hay de dólar en dólar, entonces uno ya cuando va a pagar dice, uy, no sé, $60. Y además que uno trae plata desde Latinoamérica o Sí. desde Colombia en nuestro caso. Entonces uno trae esos pesos al cambio y empieza a hacer ese cambio todo el tiempo, que eso es una Maña. costumbre, sí, como muy mala, pues yo creo que a todos nos pasa, pero es bastante malo porque pues uno ya está acá y ya tiene que empezar a Es de como a dejar, principiante. sí, exacto. Es Yo creo como que- todo el tiempo como, uy, me gasté $80, ¿qué me hubiese podido comprar con eso en Colombia? ¿O cuánto equivale eso? Yo creo que Entonces, esa maña se acaba en el momento en que llega el primer pago australiano. O en el momento en que se le acaba el ahorro colombiano y comienza el pago australiano. Ahí esa maña ya... Porque ya ese amor por esos pesitos ya se fueron. sí, ¿Sí? se fueron esos pesos de una vez. Sí, entonces esa tendencia de estar convirtiendo cada pesito que uno tenga a dólar australiano, pues se entiende y se entiende aún más cuando uno viene muy ajustado de presupuesto, ¿sí? Porque ya cuando ustedes dicen, "Ush, ahorré esta plata para ir a Australia, yo creo que eso me alcanza para los primeros 2 meses. Bien, yo puedo, ¿sí? Y 2 semanas y ya. Sí. Y entonces, no, que ya pagué los tiquetes, ¿sí? Ah, bueno, o sea, pagó lo más durito, ¿sí? No, pues lo que les decía, la agencia o la visa o el seguro médico, La estadía. los papeles, la traducción, la estadía, la comida, los servicios, el transporte, ¿sí? Sí, es una serie de gastos que se vienen en ¿qué? 2 semanas, porque es que Sí. todo eso es Sí. cuando uno llega, es esas primeras semanas, no sé, primera semana o primeras 2 semanas que uno, no sé,
necesito, no traje tal cosa de mi país, entonces necesito comprarla porque, no sé, simplemente necesita. porque es una necesidad o Sí. porque estoy acostumbrado a tenerlo pues, o sea, ya estoy acostumbrado así, mejor dicho. Ustedes no se van a venir con una almohada, con una cobija, con un edredón, con, no sé, el cepillo de dientes, quizás, no sé. Sí, pero cosas así, ustedes no se van, una toalla, De pronto. quizás, pero digamos, ese tipo de cosas que ustedes como que pasan por alto son las que quitan plata. El hecho de comenzar con un nuevo número de celular y tener que pagar esa línea, porque toca pagar esa línea. O sea, el internet es muy importante, ¿sí? Sí, y otro tema también ahí digamos, en qué temporada llega. Porque, digamos, uno llega en invierno. Entonces, no, pues yo traigo la ropa con la que estoy acostumbrado a andar, pero acá tienen que ser conscientes de que necesitan una buena chaqueta, Sí. o si es en caso del verano, pues, o sea, unos shorts, o sí, o sea, dependiendo de la época en la que lleguen, también tienen que llegar preparados a que se tienen que vestir de alguna forma. O sea, no digo el estilo, No, sino las pero sí, condiciones climáticas los obligan a... sí, porque pues son distintas al lugar del que ustedes vengan, ¿sí? Exactamente. Hubo un tiempo en el que, tan banal como la cobija que acabo de usar como ejemplo, se me olvidó comprar la cobija. Hubo un tiempo en invierno que me tocaba dormir con medias, pantalón, doble saco y así. Y quieto porque si no pierdo el calor. Y no era por gusto, muchachos. Época de pandemia, sin trabajo. O sea, la situación estuvo heavy que no me alcanzaba ni para la cobija, ¿sí? Sí, era complicado. Entonces, esos temas, el ahorro es importante, pero el ahorro planeado Sí, sí, sí. eh, No, no, sí. Tienen que a hacer detalle. como un listado de los posibles gastos. Obviamente, no traer el dinero tan exacto, porque muchas veces pueden surgir esos gasticos así pequeños y uno no se da cuenta y el dinero se va. Sí. Y cada año, pues, o sea, digamos, yo vine acá con $1,000, ¿sí? Dije, con $1,000 me alcanza, ¿sí? El otro año o ya son 2 años después, ¿sí? Que la gente llegue el año que viene, el otro año. Esos $1,000 ya no son $1,000, ¿sí? Por Sí, ya temas de no es lo inflación o mismo. demás, Sí, ya no es lo mismo. ya no es lo mismo. O sea, se van a comprar menos cosas con esos $1,000. O sea, si a mí ya me costó subsistir por el primer mes con esos $1,000, piensen de verdad. Y si no tienen la plata, lo mismo. Hay posibilidades de que consigan empleo el primer día, como de que no. Entonces, Sí, sí, créditos y sin vainas venir así preparados y son como con esas precauciones. precisamente. Bueno, entonces yo creo que ya estamos a punto de terminar el episodio. Vamos a terminar con pues un poquito unas recomendaciones que se nos hacen como Sí, importantes, importantes. como por el hecho de que caminen por la izquierda. Ah, Lo que pasa es que eso es lo que sucede aquí en Australia. Todo está orientado distinto, ¿no? sí. Entonces, digamos, la vía. Aquí uno maneja por el lado izquierdo. Pero entonces, uno maneja por el lado izquierdo, pero la silla del piloto está al lado derecho. Ujú. Entonces, no sé, si uno tiene un carro manual, los cambios son, o sea, Con la izquierda. inicialmente, sí, son con la mano izquierda. Inicialmente es muy raro. O sea, para mí ese cambio fue, no digo que fue difícil, porque obviamente pues uno ya sabe manejar, pero la orientación y todo eso lo vuelve a uno medio loco, medio Sí, y eso es importante, o sea, que uno ya sabe manejar. Por favor, traten de sacar licencia así. antes de venir acá, ¿sí? Sí, vengan Y preparados. si ustedes están planeando en viajar en 2 años, sáquenla, igualmente sáquenla ya, porque esos años de experiencia También pesan. pesan, ¿sí? Acá dependiendo de la experiencia que tú tengas, te dan ciertas, como te ponen en cierto nivel, por ejemplo. Y porque aquí el proceso es más complicado Exacto. o sea, para que a uno le den una licencia de conducción acá es más Y las complicado. reglas son distintas, Ciertos giros y las pruebas ciertas son cosas que distintas, sí. son Sí, exacto. súper de acá, mejor dicho. Entonces, comenzando por la izquierda siempre, tanto cuando se conduce como cuando se camina. En las escaleras eléctricas, lo mismo. Uno siempre, corrígeme si estoy mal, se hace en el lado izquierdo, porque ya sabe que por el lado derecho pasa la gente Para la caminando. gente pasa si La lleva gente que, afán o algo, sí. la gente que lleva afán pasa normal. Uno siempre. A cada uno no le dicen,
qué pena, con permiso paso. No, uno ya sabe que tiene que ir. Lo atropellan sin permiso. No, quítese. No, uno ya sabe que tiene que ir en el lado izquierdo y las personas que llevan afán, las personas que quieren ir más rápido por el derecho. Y es totalmente bien, ¿vale? Segundo, TFN es el... Es como lo que queremos es que lo que les decíamos, que vengan como que hagan todos esos pequeños procesos esas primeras semanas, como ese registro para Bueno, que puedan trabajar legalmente. eso es el TFN, ¿sí? TFN, Tax File Number, que es Sí, es un registro que hacen aquí para que puedan trabajar legalmente y les paguen como un Sí. impuesto que uno tiene que pagar al por, Estado. sí, al Entonces, Estado. cuando ustedes comienzan a trabajar, de la información que les piden su contratista, si están trabajando por Tax File Number, es básicamente para que difieran el impuesto de su salario. Exacto. Quincenal, semanal o mensualmente, como sea que les estén pagando, ¿vale? Eso es un proceso que tienen que hacer lo más pronto posible, apenas llegan, y es lo mismo, un nombre distinto es lo mismo en varias partes del mundo. Sí, Procuren sí. tenerlo hecho lo más pronto posible porque hay personas y me pasó, que es lo peor, que yo ya estaba Sí. corriendo, que me tenía que trabajar y apenas conseguí una oportunidad de empleo, no me podían pagar porque no tenía el número. Sí, eso es muy importante. Otra de las cosas que yo creo que es bastante importante es la cuenta bancaria. Sí. Porque, ¿Cómo les van a pagar? ¿A dónde les van a pagar? bueno, primero por eso y porque aquí todo el mundo, o sea, es muy raro una persona que use cash. Los hay. Sí, Viejitos. obviamente hay. No tanto porque sean viejitos o jóvenes, sino que no es común. La mayoría de personas todo el tiempo está usando la tarjeta y como, pues, o sea, uno le pagan o sea, en cualquier lugar aquí consiguen un datáfono. O sea, en todo lado uno puede pagar. Todos. En cualquier lado uno puede Bueno. pagar con el celular, con el reloj, con un anillo, hemos visto. Con anillos. No, pero también cash, pero en esos lugares en los que están evitando impuestos. Bueno, sí, también. Es una verdad, sí. Ahí es cuando uno ya sabe qué lugares son, ¿sí? El que uno entra y va a pagar. No, solo aceptamos cash. No. Ay, pillín, te vi. Pero sí, pero es extraño una persona que solo use cash. O sea, no estoy diciendo que esté mal, pero primero por el tema del pago y segundo porque todo el tiempo uno está usando El celular. celular. Yo ni siquiera saco la tarjeta ya. Yo todo lo pago con el celular. Sí, uno se acostumbra así. O sea, aquí le cambia la mentalidad por completo en cuanto a eso. Sí. Porque yo, digamos, en Colombia sí era de los que decía, no, tengo que cargar efectivo. Porque uno no sabe, llega a un Exacto, lugar uno no donde sabe. no puedo pagar en efectivo. Pero aquí eso no pasa. Aquí en todo lado uno consigue un datáfono. Creo que en los 2 años que he estado acá, solo me he visto en una sola situación en la que dije como, ay, si hubiera sacado efectivo. Y es porque me quería comer un sushi y no aceptaban tarjeta. solo aceptaban cash en esa tienda. Y yo, Ok, ay, o sea, evasores. evasores. Exacto. Así, nada más. Siguiente. Por ejemplo, ya casi para terminar. Esto es muy importante. Ingresen a los grupos de Facebook. Y yo era muy reacio a esta idea porque honestamente yo no soy mucho de... Antes, digamos que no soy mucho de estar en estos grupos porque me parece fastidioso. Me No, parecía y porque fastidioso. uno viene con una desconfianza y como con esa competitividad Ujú. entre latinos y entre colombianos y entre... Pero en esos grupos de Facebook, que como yo les decía, para ciertos servicios son buenos. O sea, uno puede conseguir ahí gente que le ayude con varias cosas y hay gente que de verdad está dispuesta a ayudarlo, que se pone como en los zapatos de esa persona que acaba de llegar y dice, yo estuve ahí y quiero ayudarlo porque sé que a veces es difícil y porque uno llega perdido, obviamente el idioma, Sí. y que los procesos son diferentes a lo que uno está acostumbrado en Colombia o bueno, en Latinoamérica. O sea, pregunten, de verdad. Ingresen Sí. a sus... O sea, no importa dónde ustedes vayan, no importa. Siempre hay un grupo de colombianos. Sí, de todos O lados. latinos, ¿sí? Sí. O bueno, no sé, peruanos, argentinos, chilenos. Pero siempre hay un grupo. Ustedes lo saben, yo lo sé. Pregunten.
¿Listo? Y así mismo como ustedes preguntan para ingresar en esos grupos con temas de estadía, con temas de transporte, con temas de mudanzas, también pregunten, porque si ustedes van a hacer estos procesos de la cuenta bancaria, del TFN por su cuenta, todas estas cosas que ustedes no saben o que tienen que hacer por teléfono y ustedes no saben inglés porque vinieron a aprender inglés, pregunten, muchachos. Usen la ayuda de alguien más, que No, les y colaboren. además algunos de esos lugares ofrecen traductores también. O sea, si uno dice, Ah, bueno, no sí. sé, no sé inglés, Sí. Digamos que el orgullo español también, un poquito. el orgullo se puede atravesar y uno dice, sí, no, no, yo lo hago en inglés. No, y es importante que digamos, en caso de que digan, no, la verdad yo no quiero que nadie me acompañe, no quiero, pues, por orgullo o por, no sé, por lo que sea, o por desconfianza, Sí. que pregunten. O sea, cuando estén haciendo ese proceso, puede ser en el banco, puede ser para hacer el tax file number, puede ser porque, no sé, para hacer cualquier tipo de esos procesos iniciales que uno debe hacer, pregunten. De verdad, o sea, la gente aquí sabe que la mayoría o muchas de las personas que están acá o llevan muy poco o no saben inglés o están aprendiendo o son nuevos, porque es muy común y más en la ciudad, que Sí. es como esa zona estudiantil tan grande que hay. Sí. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Creo que este episodio fue muy informativo. A mí me gustó eso. Yo tengo varios amigos que quieren venir a Australia, así como Oscar tiene personas que quieren venir a Australia. Estamos haciendo eso con el pro de ayudar y pues nada, eso sería los primeros consejos de su primer brochazo a Australia, ¿no? Ujú. Esos Bueno, pequeños primeros pasitos en mis Australia. primeros pasos. Siempre es difícil la primera vez. Sí. Bueno, eso sería todo por hoy, así que muchas gracias por escucharnos y esperamos que nos acompañen próximamente en un episodio más de Escapistas. Ush, qué Bueno, no salió calidad. tan mal.